y a lo mejor yo esta noche lo vuelvo a tomar, estoy haciendo un proceso de aprendizaje diacrónico de lo que ya quedó grabado para saber exactamente cómo va la discusión. Entonces, simplemente como por señalar un poco esos aspectos. Ahora, yo sí considero que para la parte virtual, en este momento estamos haciendo en lo que es virtual unas experiencias muy importantes. Y es que estamos utilizando el teletrabajo. Teletrabajo es una forma de utilización no de educación virtual, sino de la virtualidad en los procesos administrativos y de gestión. Y eso es algo que si lo sabemos utilizar y lo vamos a proyectar hacia el futuro, nos va a ayudar enormemente. ¿Por qué? No más, nos reduce el tiempo y los costos de transporte, si se hace adecuadamente. No todas las actividades, por otra parte, pueden ser virtuales, pero aquellas que pueden ser motivo de teletrabajo, pues pueden incorporarse y estoy completamente seguro que eso va a ocurrir y se va a desarrollar. Yo quisiera simplemente señalar estos aspectos porque me parece que podría Gracias. ayudarnos a entender mejor el Gracias, problema. Hernando. Muchas gracias, Hernando. Tiene la palabra Jaime, Jaime Heredia. Jaime, te escuchamos, Jaime. Buenas tardes. Jaime. Buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. Buenas tardes a todos de nuevo. Me parecen estupendas las apreciaciones que acaba de hacer Hernando y comparto perfectamente que ahí además tenemos que estar muy abiertos a lo que todavía se está explorando en la parte virtual. Yo llevaba bastantes años en la Facultad de Administración de la Javeriana como profesor y los 3 últimos años he estado hasta ahora como monitor de lo que se llama ya el taller de grado. Los estudiantes de último semestre hacen su práctica en las empresas, en diversas empresas, reemplazando lo que antes era la tesis. Y es obligatorio presentar un proyecto de grado relacionado con la práctica que están haciendo. Y para eso hay monitores y tutores. Yo he estado como monitor. En estos días, lógicamente, como se dice, está alborotado el avispero. Comparto y necesito saber mucho más de las investigaciones que se están haciendo sobre la educación virtual. Pero quiero presentarles una inquietud personal que abarca varias y inquietudes que me han presentado en estos días profesores, compañeros de clases y estudiantes. Lo primero es, muchos no quieren seguir en la universidad porque les parece que no es lo mismo la educación virtual que se puede impartir ahora, que nunca va a reemplazar la socialización, como dicen ellos, que necesitan. El hecho de no poder compartir con sus compañeros amistades, inquietudes, ideas, trabajos directamente como se hace normalmente, sino por medio de lo virtual. El hecho de no tener deportes, de no compartir la parte social, para resumir, les parece que es una deficiencia muy grande, así admitan las maravillas de la educación virtual. Hay muchos profesores que están inquietos con eso. Sé que el rector, todos lo conocen, a Peláez, ha buscado ayuda de los estudiantes, de los profesores, para conseguir ideas sobre el tema, pero prácticamente todos coincidimos en que esa deficiencia de la parte física, del contacto con estudiantes, con profesores extracurriculares, digamos, del deporte, de las cafeterías, de las amistades que pueden hacer ahí. En resumen, de toda la socialización que se pierde con la educación virtual, es una inquietud que ha llevado a muchos a decir que no quieren seguir estudiando en la Javeriana. Con algunos contactos que tengo en los Andes, me dicen 2 profesores que tienen la misma sensación. Incluso se ha dado el caso de que hay estudiantes, tanto en la Javeriana como en los Andes, que están pidiendo que les reintegren
lo pagado por el primer semestre de este año. Se sienten bastante desilusionados. Yo quería comentar esta inquietud porque creo que con esta potencia que estoy viendo aquí por el Zoom, debe haber ideas muy buenas que me puedan ayudar a tranquilizar y yo las transmitiré a la universidad también. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Pidió la palabra Gabriel Díaz. Gabriel. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Mire, con respecto a lo que se viene conversando de la universidad a distancia y la presencial, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Yo pertenezco, gracias a Darío que me propuso para el consejo directivo, yo pertenezco al consejo directivo de la Fundación Universitaria del Área Andina, que es una de las principales universidades en Colombia en virtual. No es simplemente hacer una educación virtual, no es simplemente pasar el profesor que era un profesor de presencial a virtual y listo y se acabó. No, el profesor también hay que prepararlo. El profesor que pasa a una educación virtual tiene que saber cómo es la educación virtual, que es muy distinta a la educación presencial. Obviamente la educación presencial tiene riquezas importantes y participación importante, pero es muy distinto. Lo que pasa es que ahorita en este momento, como muchas universidades tuvieron que pasarse obligatoriamente de la noche a la mañana a la virtual, simplemente le dijeron al profesor, mire, ahora siga hablando aquí por la televisión, listo, y se acabó el problema. Eso no es así de sencillo. Para que un profesor pueda dar educación virtual, tiene que aprender a dar educación virtual y los alumnos también participar en una forma de educación virtual que también, obviamente, no tiene el grupo de la reunión, pero tiene otras riquezas muchísimo más grandes. Un alumno, mire, yo tengo alumnos que yo los he becado para que entren en la educación virtual en la Fundación Universitaria del Área Andina, y para un estudiante de la presencial, pues tiene un grupo de 40, 50 y una universidad de 1000 alumnos. Un alumno de la presencial puede hablar con 20 o 30 universidades del mundo, con los alumnos o con los profesores directamente. O sea, tiene una capacidad de conversación, de diálogo y de contactos. ¿Usted imagina lo que es una persona poder hablar con un alumno en Japón o en Alemania o en Francia o en Italia y poder hacer un contacto para que él lo ayude a que se vaya a trabajar allá, por ejemplo? Eso no lo tiene fácilmente una educación presencial. O sea, son distintas. Si uno quiere realmente calificar la educación presencial y la educación virtual, uno tiene que hablar de una virtualidad bien hecha y de una virtualidad bien preparada y de unos pensum orientados. Es posible que algunas carreras no se puedan hacer virtuales porque necesitan laboratorio todos los días, obviamente, entonces no se pueden hacer virtuales, o habría que hacer una conjugación de las dos cosas, pero hay unas que se pueden hacer perfectamente virtuales, inclusive mejor virtuales que presenciales. Hay que tener esa diferencia porque no nos podemos equivocar profundamente diciendo, es que los de los Andes que entraron ahorita virtuales se quieren retirar todos, pero es que eso no es virtual. Eso fue pasar a los profesores a hablar por televisión. Eso es a distancia por televisión, eso punto, eso no es virtual. Virtual había que preparar el profesor y preparar el programa y hacer todo un análisis previo para que la virtualidad fuera funcional. Esa es la parte que hay que mirar con cuidado. Gracias. Gracias, Gabriel. La palabra la tiene Carlos Enrique Velasco y después sigue Silvio Zuluaga. Adelante, Carlos Enrique. No entiendo aquí. Y después Edmundo, disculpe. Carlos Enrique. Gracias, Darío. Yo no soy especialista en educación. Yo fui profesor 20 años en la universidad, pero me retiré hace como 10 años, de manera que no tengo la capacidad ni el conocimiento que tienen ustedes para hablar con tanta propiedad. Yo solamente quiero decir lo siguiente. Hasta el 10 de marzo, lo que sea la fecha que empezó toda esta época de la cuarentena, nosotros teníamos una realidad. Ahora vamos a pasar a otra realidad, ¿sí? Que es completamente distinta, pero que es distinta. Y es una realidad nueva que va a ser estable y a la cual el mundo entero se tiene que adecuar. Y entre ellos las universidades de educación. Las universidades que ya tienen educación virtual, pues ya han avanzado muchísimo en el proceso. Pero las demás, que las cogió con los calzones abajo, tienen que aprender, con lo que dice Gabriel, capacitar profesores, educar, y en el lapso de un periodo de tiempo de lo que sea necesario,
ya será una universidad capaz de cumplir con su propósito de una educación virtual. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad, como dicen ahora. Y no es un proceso fácil. Lo estamos viendo en las empresas. En las empresas nosotros estamos haciendo reflexiones muy serias sobre cómo adecuarnos a la nueva etapa de la vida que le ha tocado a las empresas. Y lo mismo es en la educación y lo mismo es en todos los trabajos. De manera que yo creo que tenemos que, yo sé que lo deben estar haciendo las universidades, tomando conciencia de que hay que prepararse para dar una educación virtual en el sentido profundo de la palabra, como dice Humberto, ¿sí? Hay que hacerlo, pero tenemos que ser conscientes también de que eso requiere un tiempo y un periodo de adecuación, que tiene que ser lo más rápido posible para que no haya esa fuga de estudiantes de las universidades. Eso era lo que quería decir, Darío. Gracias, gracias. Silvio Zuluaga, adelante. Quítale eso. Dale, Silvio. A ver, quiero hacer un comentario con respecto a la formación, definitivamente el sistema universitario presencial tiene la convicción de que la educación virtual es de menor calidad. Eso es un imaginario existente en la mayoría de los profesores y eso es uno de los problemas que hay para que la mayoría de los profesores actuales se conviertan en profesores virtuales. Miren, yo creo que hay otro problema muy grande. Sabemos que la educación universitaria no está dando la talla en este momento, está todavía muy anquilosada. Se habla que Manizales, por ejemplo, es una ciudad universitaria. En Manizales hay 35.000 estudiantes. Yo le pregunto a Gabriel, ¿cuántos estudiantes hay en la Universidad del Área Andina o en la Fundación Universitaria? Son 25.000 presenciales y 12.000 virtuales. 37.000. Más virtuales. Más que en Manizales. Muchos más Ahora, virtuales. Uno se pone a ver qué es lo que hay en Manizales. En Manizales lo que hay es una atomización de la educación. Entonces tenemos en la Universidad Autónoma donde yo estaba, pues hay un programa de economía, ingeniería industrial, pitita. Vaya a la de Manizales, lo mismo. Vaya a la Universidad de Caldas, lo mismo. Entonces, y en todas hay 200 estudiantes aquí, 300 estudiantes aquí. Entonces hay una atomización de la educación universitaria y eso es a nivel nacional también. Hay más de 200 y pico de universidades, de entidades universitarias y se está atomizando la educación, lo que no permite pensar cómo crear nuevos paradigmas, porque uno de chiquito, pues a duras penas paga las cuentas del teléfono y paga las cuentas de los profesores. Ahí la mayoría de los profesores son por cátedra porque salen más baratas. Entonces, la universidad no tiene como ese sistema de confort para pensar cómo cambiar. Entonces, me parece un problema muy complicado del sistema universitario. Gracias, Silvio. Edmundo Pérez y después sigue Bernardo. No, Edmundo no. Entonces, Bernardo, adelante. Bernardo Nieto. Quería mencionar, les acabo de poner en el chat un link a un artículo que encontré sobre la educación virtual en Corea del Sur. En el Congreso Iberoamericano de Educación Virtual que tuvimos en la Javeriana a finales del 2014, el gobierno coreano nos dio como su participación en este congreso y su patrocinio a la directora de Educación Virtual de Corea. Tiene 10 millones de estudiantes virtuales Corea del Sur. Actualmente, además, hay 17 universidades grandes dedicadas exclusivamente en Corea a la educación virtual. Es otro tipo de educación, como decía Silvio. No se trata de comparar si yo estoy dando educación o formación o instrucción. Es otra manera de aproximarse al conocimiento, de apropiarse del conocimiento y de aplicarlo al desarrollo de la sociedad. Yo me formo de acuerdo con lo que yo quiero ser, lo que aspiro a ser, pero también aquello que la sociedad a la que yo pertenezco necesita. Es una combinación de factores y este mundo no está hecho para quienes fuimos formados de otra manera. Estamos pensando en un mundo del futuro. Claro, los valores y el deporte y todo eso
se vive de otra manera, se encuentra uno de otra manera con otras personas. La combinación muy interesante que encontré yo en Uniminuto, y hago referencia a eso, pasé 3 años allá y me tocaba ser decano de una facultad en la que había educación virtual, era sencillamente combinar las dos cosas, encuentros cada 15 días en regiones entre los estudiantes que estaban tomando cursos a distancia diferentes a educación virtual, de alguna manera para remediar esa ausencia de la presencialidad y de mis compañeros. Pero la educación virtual es otra cosa. Es el mundo en el cual nuestros hijos, nuestros nietos van a tener que meterse y vivir para siempre. Nadie ha levantado, pero yo tengo un puntico y a Reinaldo. Entonces, adelante, Reinaldo. Gracias. También aclaro que no soy especialista en educación, pero me apoyo con Bernardo, colega de medios de comunicación. Me parece que uno de los factores que puede realmente potencializar la educación virtual es el correcto y eficiente manejo del medio comunicacional mismo. Porque una cosa es que un profesor se ponga delante de una cámara y repita los contenidos. Otra cosa es poner esos contenidos en el lenguaje visual que hace inmediatamente reuniones atraer la virtuales atención, con mis la compañeros atención del estudiante, llevarlo paso a paso. sobre la educación a distancia y la educación de virtual. práctica. Muy interesante. Perdón, si les pudieran poner en mute el que entró. ¿Alguien? Ok. Entonces, me parece que una de las áreas donde se puede realmente llevar a las universidades este mensaje de Heredia es, hay que preparar la forma de producir esos contenidos técnicos o lo que sea del currículum en un formato audiovisual, por decir algo, electrónico, que realmente logre no solo transmitir el conocimiento, sino darle al alumno la posibilidad, por lo menos, de hacer una práctica virtual de lo que está aprendiendo, con simulación, utilizando el mismo medio. ¿No? Yo estoy casi seguro que ustedes han visto los anuncios de Aprende Inglés en 6 meses. Usted agarra uno de esos cursos de inglés y son formidables. Están estructurados de manera que el individuo con su programa realmente va aprendiendo a su propio ritmo, porque están pensados en función de eso. Entonces me parece que realmente las universidades, si quieren pasarse, tienen que seriamente pensar en cómo producir profesionalmente los contenidos. Gracias. Yo pedí la palabra, pero no me puedo apuntar. 2 minuticos. 2 cositas que quería comentar de lo que han dicho muchos de ustedes. La parte de la virtualización de carreras que son presenciales por naturaleza. Hernando hablaba de los simuladores. En las facultades de salud, por ejemplo, y Gabriel lo sabe muy bien, las facultades de salud se pueden hacer virtualmente ya. Enfermería hoy es virtual, con modelos, con muñecos, con lo que usted quiera. Pero mucho más aún, medicina, ustedes todos lo saben, se están haciendo cirugías robóticas, donde no hay, y desde Estados Unidos a Colombia o a cualquier país. El futuro de la medicina es totalmente virtual. La inteligencia artificial para los dictámenes de un médico se hace con mucha más certeza a través de médicos prácticamente de inteligencia artificial, que saben mucho más que todo el conjunto de los médicos porque tienen todas las soluciones. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, esto es un proceso. Yo pasé los últimos 10 años de mi vida tratando de hacer programas virtuales en 18 universidades en América Latina. Créanme, es una misión brutal, porque la estructura académica actual, los profesores con maestrías, doctorados, todo el mundo académico evidentemente se siente amenazado. Esa cultura es una cultura que atenta contra mí. ¿Cómo voy a hacer que mi clase me la van a grabar
y unos tipos que saben de metodología y de grupos de participación y de juegos y de todas estas, pero ¿dónde van a ser? Pero el que llega a ver eso, yo les decía, está pasando el tren de la automación. O te montas o te anquilosas completamente. Y cuando se montan, son fantásticos, porque son individuos que dicen, esto lo puedo gamificar, me puedo reproducir. Yo inventé un sistema de remuneración para profesores en América Latina por el número de estudiantes virtuales que retuvieran en sus clases, los que no desertaran. Y Gabriel, corrígeme si estoy equivocado, la mayor retención a nivel académico de la Universidad Andina está ¿en qué? ¿En los presenciales o en los virtuales? En los virtuales. Virtuales, retención de más del 80%, con metodologías muy bien voladas. La retención en la mayoría de las universidades colombianas es menos del 40% en presencial. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos estudiantes de otra generación, que en lugar de socializar, con todo respeto, Jaime, y en la Javeriana, en la cafetería y de salir, pues lógicamente buscando novio, lo que sea, cualquiera de estos muchachos tiene muchísimos más amigos a través de Instagram, a través de LinkedIn, a través de todas las redes sociales que los que encuentran en la universidad. Y muchísimas veces el tipo de socialización, yo lo he visto con mis hijos, me preocupaba porque mis hijos se quedaban en la casa y no salían mucho. Y de repente descubrí que tienen un mundo social muchísimo mayor que el mío, que era en Bogotá o en la universidad. Aquí es a nivel mundial y los tienen en otro. Entonces, pienso que es que no hemos entendido que el cliente principal cambió y la universidad se quedó en la Edad Media tratando de hacer ese cambio. Ahora estamos acelerados por la pandemia que nos está diciendo, wow, o lo hacen o no sobreviven. Mis 2 minutos. William, tenías la palabra. Quita el mute. Llegó Fido. William. Ah, qué maravilla. Bienvenido, Fido. Bienvenido, Fido. Bienvenido, Gustavo. Gustavo Adolfo, bienvenido. Sí, yo creo que la virtualidad nos plantea varias preguntas. ¿Qué significa enseñar en la virtualidad a diferencia de la presencialidad? ¿Qué significa aprender en la virtualidad diferente de aprender en la presencialidad? Hoy veía un artículo que Darío envió sobre una posible Amazon de la educación. Yo me pregunto si uno pudiera tener como estudiante acceso, pensemos en filosofía, al mejor profesor mundial de teoría del conocimiento. La ventaja que tendría eso sobre profesores buenos, regulares o mediocres que encontramos. Entonces, la virtualidad nos está planteando escenarios muy diferentes. Un profesor presencial no puede tener acceso a la riqueza de información y de materiales que hay en Internet que puede llevar a su clase virtual inmediatamente. Eso entonces nos presenta un mundo completamente distinto y nuevo que tenemos que cortar con paradigmas anteriores. Gracias. Tiene la palabra Bernardo y después Silvio Zuluaga. Muy brevemente, solamente les quiero dar un dato y vuelvo con mi cantinela de la famosa aplicación para enseñar a leer y escribir. Nosotros hicimos el año pasado la prueba con el piloto, con un jueguito para adultos. La intención era que al terminar la primera lección, los estudiantes pudieran leer y escribir 3 frases. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Corríamos el riesgo de que aún los completamente analfabetas estuvieran expuestos a este juego. Efectivamente, los 4 o 5 totalmente analfabetas tuvieron dificultades para llegar hasta el final. Todos los demás lo lograron. Solos, manejando una tecnología que en su vida habían manejado. Lo cual me dice, hay metodologías, hay juegos, se llama gamificación, que logran, aun en adultos analfabetas,
prodigios de conocimiento. Estoy plenamente convencido de que debemos ir hacia allá. Corea, que tiene una población similar a la de Colombia, tiene 10 millones de estudiantes, 5 veces más en educación virtual que toda la presencialidad colombiana. Porque lo decidieron hacer así. ¿Dónde está hoy Corea a nivel de desarrollo? ¿Dónde está Colombia? Gracias, Bernardo. Silvio Zuluaga, por favor, adelante. A ver, yo creo que hay una tensión en el sistema universitario cuando se habla de educación virtual, porque es una alternativa pues que está cuestionando el sistema por un lado, pero no es la solución ideal. Yo creo que definitivamente en el artículo que tú nos mandaste, Darío, del Economist, pues hay 5 alternativas al proceso actual. Lo que hay que reconocer desde mi perspectiva es que el proceso actual ya llegó a su punto de incompetencia. ¿Sí? Definitivamente, cuando uno habla mucho de la educación presencial y todo eso, pero cuando uno está dentro de una universidad y está hablando con estudiantes, pues bastante aburridos con el sistema. Entonces no es que el sistema actual sea bueno y el sistema presencial, virtual sea malo. No, yo creo que definitivamente nos tenemos que poner a pensar y salirnos del paradigma tradicional que no está funcionando. Gracias, gracias, Silvio. Gabriel Díaz tiene la palabra. Gabriel. Gracias, muy amable, muy corto. Simplemente, la presencial la defienden muchos porque es la que conoce todo el mundo, la que vivimos todos, las que tuvimos todos, y tiene cualidades importantes. Pero muy pocas personas conocen lo que es la verdad de la virtual. Y ahí sí yo me adhiero a lo que han dicho ahorita últimamente. La virtual apenas está comenzando a demostrar la potencialidad que tiene, pero la virtual va a ser más económica. Le llega a todas partes. Usted puede trabajar y estudiar. Y además usted puede estudiar todos los años si quiere virtual, porque usted puede seguir aprendiendo. Y resulta que los profesionales de hoy tienen que estudiar cada 2 o 3 años y si no se descontinúa. Y no se pueden ni suspender el trabajo y ir para la universidad presencial porque no pueden cortar eso. Entonces, la virtual tiene una cantidad de cualidades para lo que se viene en el mundo y una cantidad de posibilidades. Y además tiene mucho más ámbito, lo que decía Darío también. ¿Cómo es posible que un alumno en una virtual pueda hablar con 30 países, 40 países? En una presencial no puede reunirse con 30 países a oír conceptos en todo el año. No le alcanza el tiempo. Entonces, miremos con objetividad las cualidades que vienen para adelante por la virtual y lo que ya hizo la presencial y es muy buena, pero que si no se renueva, se va a perder. Gracias, Gabriel. No veo ninguna mano levantada. Reinaldo. Reinaldo. Aunque no sé si ya vamos a terminar la sesión, pero dejo esta inquietud. Todo lo que se ha comentado tiene enorme valor para si yo fuera un rector de una universidad, haber escuchado esta charla me hubiera abierto los ojos enormemente de para dónde debo yo buscar, dónde desarrollar mi universidad. Entonces quiero hacerle la propuesta al grupo, ¿hay alguna manera de que podamos rescatar toda esta riqueza de manera de ver, de estar al frente de todo lo que se está haciendo en innovaciones y ponerla al servicio de aquellas universidades que deseen escuchar toda esta riqueza, que nosotros podamos formular alternativas para que ellas puedan desarrollarse y lograr alcanzar algún nivel de universidad virtual en el futuro que se les avecina y que si no lo hacen, pues van a quedar con muy pocos clientes. Reinaldo, tratando de responder a tu pregunta y sin querer reflejar lo que piensa el grupo, mi perspectiva es que esto lleva varios años donde se están presentando estas alternativas, no solamente para democratizar la educación, abrirla al acceso a la mayor cantidad de gente,
sino para que las mismas universidades puedan tener sostenibilidad, porque la sostenibilidad de las universidades presenciales está cayendo todos los santos días, precisamente por la deserción de los estudiantes. Esto era una lucha y los últimos 10 años, y Gabriel lo sabe muy bien, ha sido ir convirtiendo estas mentalidades difícilmente y al final, casi a la fuerza, las universidades que teníamos, hasta que los profesores daban el vuelco y se comprometían, y eso no lo para nadie, ¿no es cierto? Las universidades, yo creo que no hay ninguna infidencia decir, Andina y el Politécnico en Colombia son probablemente las únicas universidades hoy sostenibles y con caja tremenda para todo lo que están haciendo ahora a nivel de esta cuestión de pandemia. Andina se dio el lujo de eliminar el valor de la matrícula, ¿es correcto, Gabriel? Así es. Y entonces, ¿qué pasa? Estas universidades mantuvieron sostenibilidad cuando ya se transformaron, y el gran problema ahora es que el coronavirus viene como un acelerador a agarrar a las universidades que no se montaron encima de esto, y o se montan o mueren. El problema es que se están montando como cuando nos montábamos al bus que estaban dando, nos colgábamos de la puerta cuando estábamos de estudiantes, y mal, ¿no es cierto? Se están montando mal, se están arrastrando los pies. Mi manera de ver es que no lo saben hacer. Varias de las universidades que nos han pedido a GRIKI, y yo estoy asesorando y trabajando con GRIKI, no se imaginan, tenemos 3 y 4 reuniones diarias con universidades en toda América Latina diciendo, pero yo necesito esto en 3 meses, lo necesito completamente virtualizado, todos los currículos. No damos abasto, es imposible. Ahora, ¿por qué? Porque se les aceleró la sostenibilidad, ya no tienen cómo pagar, los alumnos no van a entrar, ¿y cómo pagan si el 80% de los ingresos son matrículas? No van a tener que despedir profesores, administradores, porque no estaban preparados. Entonces, en mi opinión, van a sobrevivir unos pocos, unas pocas, pero las que sobrevivan o se meten aquí o se los llevó el tigre, es mi percepción. Jorge Luis Puerta. ¿Estás en Darío, mute? yo quisiera. Sí. Estás en mute. Darío. Sí. Yo quisiera Sí, tener la palabra, sí. Darío. Yo quería insistir en algo que me interesa mucho a mí en este momento. Nosotros nos estamos metiendo, Darío ya sabe, Darío nos está comenzando a apoyar en esto. Me alegra mucho oír lo de Bernardo, lo de Gabriel. Este aspecto con los tecnológicos aquí en el Perú. Los tecnológicos, la educación técnica superior aquí está muy atrasada, y estamos viendo que los tecnológicos pueden ser una retención de la migración justamente si elevamos la calidad, si mejoramos la educación, si le damos prestancia, que no la tiene, socialmente hablando, a la educación técnica superior. En eso ando metido. Ya hemos consultado con algunas autoridades del ministerio y han recibido la idea con los brazos abiertos, más ahora. Entonces, estamos adelantando esa propuesta, y por lo tanto me interesaría mucho, perdón el interés egoísta, pero quisiera saber si es que hay alguna información sobre programas de capacitación de maestros para manejar la virtualidad. Ese es un punto que tenemos un poco cojo y que no tenemos referencias. Gracias. Gracias, Jorge Luis. Tiene la palabra Hernando Bernal. Adelante, Hernando. Yo voy a tratar de Vicente, hablar un poco sobre el tema del maestro, porque me parece que es muy importante, y señalar un hecho concreto. En la tradición universitaria, el maestro es el dueño de su asignatura. O sea, se supone que si yo en un momento determinado me convertí en sociólogo y soy un experto en investigación social y me llaman para dictar la clase o la asignatura, pues dicto mi clase de asignatura. Y se mueve la parte tradicional dentro de aquel concepto latino anterior de magister dixit. O sea, el maestro tiene la palabra. En el momento actual, cuando hablamos de educación virtual,
la primera actitud que tienen que tener los que van a ser profesores o docentes es reconocer que son parte de un equipo y que la ciencia no es solo producto de una sola mente, sino que es el producto de una actividad conjunta de grupos de personas, de investigadores, de científicos que han venido trabajando sobre el tema. Y que él es parte de eso. Y que por lo tanto la asignatura o el módulo, porque ya la palabra asignatura ya pasó de moda, el módulo se produce en conjunto, en equipo, por parte de aquellas personas que saben del tema, que quieren participar en el tema y que quieren trabajar. Ahora, en la parte del equipo, además, en la educación en la cual se están utilizando medios, o la educación mediada, no solamente existen los profesores o el equipo de profesores que produce los contenidos, que fija los sistemas de evaluación y que decide sobre los resultados de aprendizaje, sino que se supone que existen tutores que forman parte del equipo. O sea, no es que no estén ausentes del equipo. Ellos forman parte del equipo y ellos son los que tienen que transmitirle a ese equipo cuáles son las ventajas y las desventajas de los procedimientos y metodologías que se están utilizando. Y lo hace porque se supone que esos que hacen un poco de tutoría, inclusive la pueden hacer virtual, son los que están en mayor contacto con un grupo de alumnos. Una asignatura no es solamente para 20 estudiantes o 40, sino 4.000 o 40.000. Pues ahí se ve también la necesidad de que existan estos elementos de tutoría. Entonces, un poco para hablar con el tema de Jorge Luis, sí existen a nivel internacional cursos de formación para docentes virtuales. Inclusive, existen maestrías en algunas universidades en las cuales se pueden formar esos nuevos profesores. Yo no tengo en este momento una información completa al respecto, pero es seguro que si uno sube a internet, es muy fácil encontrar en qué regiones del mundo, en qué países se están produciendo. Creo que existe una entidad que se llama IESAD, que es la que ha agrupado a muchas de las entidades que hacen educación a distancia en América Latina, que han producido algunos cursos para la de docentes. Jorge Luis, solo para completarlo de Hernando, Gabriel, corrígeme, Andina tiene una facultad de educación donde dan educación para maestros virtual. Y además es virtual, no es presencial. Bernardo Nieto tiene la palabra. Ya solamente para ahondar un poquito en esto, la Javeriana, a través de educación continua en la plataforma edX de Harvard, MIT, todos estos, ya llegó a 500.000 estudiantes en diferentes cursos, diplomados, etcétera, todos virtuales, algunos de ellos y muchos de ellos gratuitos. Es decir, ya hay una experiencia que aquí se va adquiriendo y estoy de acuerdo con Darío. Si realmente las universidades no se meten por acá, están condenadas al fracaso. ¿Por qué? Porque no hay manera. Una inversión de no sé cuántos millones de pesos cueste el edificio de ingeniería de la universidad o lo que sea, es para mí dinero que podría perfectamente robustecer y engrandecer la labor educativa virtual de la universidad, con muchos mayores beneficios para los estudiantes y para la universidad misma. Sí hay cursos, muchos además, de entrenamiento de profesores en eso. Ok. No veo ninguna otra mano levantada. Quiero hacer un pequeño comercial aquí. Ustedes hablando de Vicente, ya voy. Quiero dar un pequeño comercial, corte comercial para que por favor llenen la encuesta, porque si no la próxima vez solo hay 3 que han respondido y aquí estamos como 17, 18. Entonces me da el favor el comercial de la encuesta, por favor.
no estoy viendo las respuestas, simplemente poner los temas que les gustaron o que les gustan para las próximas reuniones. Vicente, adelante, por favor. Vicente. A ver, voy a quitarle el mute a Vicente Alcalá. Mute. Vicente, un segundito. Él tiene que quitarlo también, ¿no? No, yo se lo puedo quitar ya. Vicente, te oímos. Sí, estuve estudiando la grabación de las presentaciones, sobre todo de las presentaciones, las 3 presentaciones del día anterior, de la reunión anterior. Y precisamente hice unos comentarios muy positivos, desde luego, y veía lo primero que fue una demostración clara, convincente y práctica del mismo tema propuesto. Fue un ejemplo de educación superior continuada, virtual, y nosotros fuimos alumnos de posgrado. Eso me pareció muy interesante y hacía unos comentarios sobre cada una de las 3 ponencias y la integración que tuvieron y las cualidades un poquito hacia el trabajo anterior. Al no estar metido en el barro, no tiene uno la autoridad para hablar mucho, pero estos días en la casa estaba conviviendo, o estoy conviviendo, mi generación, la de mi hijo de 40 años y la de un ahijado de 10 años. Y entonces me preguntaba yo, ¿cómo es la virtualidad en estas 3 generaciones, por no decir todas las demás? Entonces me parece muy interesante no mirar solo, sino mirar cómo es la educación virtual desde primaria, secundaria y llegar a la universidad y para el trabajo, o sea, para salir de la universidad. Me parece que es interesante hacer ese esfuerzo de mirar la educación superior virtual, pero no estática, sino en todo el proceso que tiene algo que ver con las generaciones diferentes, como entrando en este mundo distinto. Y la social es, pues, lógicamente a través de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Bueno, habría mucho que decir. Quería, pensando lo del maestro y lo de la relación estudiante o alumno, maestros, tengo una anécdota que no es muy de humor, sino de amor. Ya hace 10 años tuve una enfermedad muy delicada y entré a la Fundación Santa Fe Urgencias. Después de que el médico joven me atendió, llegó a la habitación el jefe de infectología. Me dice, Vicente Alcalá. Sí, señor. Bueno, usted fue mi profesor estrella en 5º y 6º bachillerato en San Pedro Claver. Pero lo interesante fue que él se dedicó 20 días con alma, vida y sombrero a descubrirme qué es lo que me pasaba. A mí me impresionó mucho eso porque, pues, lógicamente, hacía como 40 años de esa relación. Te perdiste. Sí. La señal no está muy buena. Te perdimos, Vicente. Alumno, maestro. Y me impresionó, pues, que fuera tan querido. Qué pena que se perdió. Vicente, ¿te puedes acercar un poquito más al teléfono? Acércate al teléfono, Vicente. Y tan consecuente
Ups, se desconectó. Perdimos la imagen. Perdimos a Vicente. Mm. Mientras se conecta, de nuevo otro comercial. Hay 5 que han respondido la encuesta. Definitivamente ustedes no son muy virtuales. Por favor. ¿Algún otro comentario? Ahora que te Yo tenía una respuesta que me hizo William a una pregunta que hizo William. Él hizo varias preguntas capciosas. Uno, el papel del maestro decía, ¿cuál es? En mi opinión, en la virtualidad total de la que estoy hablando. Hay virtualidades y virtualidades como hemos visto. Hay una virtualidad que es repetir la clase por Zoom. Eso es casi presencial a través de Zoom. Hay otra que es parte virtual, parte presencial, pero hay una que a mí me parece que es la total. Por ejemplo, en Andina tienen virtualidad y el profesor tiene algunas sesiones y otras son presenciales, pero hay programas que son totalmente virtuales, hechos por Andina y solamente por eso. Lo que yo les presenté sobre Griki es la posibilidad de hacer todos los programas virtuales de una universidad y abrirle otras alternativas de idiomas, de cursos extras, de aficiones que vienen a través de lo que hablaba Bernardo del edX, de Harvard, de MIT, que está abierto, que está incluido. Y trae hasta Netflix y trae hasta Spotify dentro de la misma plataforma. Pero el papel del maestro en esta nueva es un papel que en lugar de perderse, se fortalece, porque en las comunidades de aprendizaje que les mostré la vez pasada, hay comunidades de aprendizaje. El profesor los pone a hacer reuniones en pequeños grupos, pero todo virtual, y él es quien dirige esa relación y tiene más tiempo porque ya la clase prácticamente le viene preparada. Como les decía antes, el maestro teóricamente tiene que investigar y publicar y aconsejar y enseñar. Eso es teoría. La realidad es que los maestros se aprenden una cosa y lo repiten continuamente, no tienen tiempo de calificar, utilizan un asistente, pero a través de esto ellos mismos pueden investigar. Entonces son parte del descubrimiento del conocimiento. Y lo que decía Hernando, el conocimiento antes pensamos que lo tenía el maestro. El maestro tiene que aceptar que él no es el dueño más del conocimiento. El conocimiento está en la red, el conocimiento está en la gente. El cómo organizar el conocimiento, ese sí es el papel del maestro para adaptarlo al proceso de cada uno de los estudiantes. Y entonces, en resumen, se fortalece el papel del maestro en lugar de debilitarse, en mi percepción sobre la virtualidad. Ese era el comercial. ¿Algún otro comentario? Vicente, se te cayó el teléfono, puedes terminar. Adelante. No, creo que la anécdota del... Se volvió a congelar. Médico que me atendió, pues, yo creo que habla por de la explicar. No quiero decir más nada. Gracias, Vicente, gracias. Tienes la señal un poco débil, la señal del teléfono está entrando débil, por eso te perdimos algunos pedazos. ¿Algún comentario más? Sí. ¿Algún comentario más? Sigo con la encuesta, hasta ahora 5 han respondido la encuesta. Entonces, pues... ¿Dónde está la encuesta, Darío? No la encuentro. Donde dice encuesta abajo, pueden hacer clic o polling o encuesta. En tu caso, puede decir polling. Hacen clic y aparece la encuesta y simplemente van respondiendo las preguntas. Hay 6, bueno, está creciendo el tema, va aumentando. Y entonces vamos, el comité asesor, que es Darío con el señor Gamboa, va a resumir eso y por orden de mayoría de votos programaremos las próximas reuniones. Están todos los que sugirieron y les repito los temas: la paz en Colombia, la construcción post-pandemia, economía post-pandemia, teletrabajo post-pandemia, que hablaba Hernando,
arqueología en el Perú, Hidroituango. Otro tema es por qué salimos de la Compañía de Jesús. Otro tema es introducción a la astronomía. Otro tema, viaje favorito de cada uno, que este es genial para involucrar a las señoras que andan con los viajes con uno. Salud, vacunas, coronavirus. Alguien habló que Gustavo Adolfo podría hacer eso. Periodismo en Colombia, Samuel. Nuestras compañeras de vida, encuentro mutuo. ¿Cómo nos encontramos con nuestras compañeras de vida? Y preguntarles cómo hicieron para aguantarnos tanto tiempo, cosa por el estilo. Otro, nuestra madurez física, salud y cómo la enfrentamos. Este es un tema interesante. Con los achaques que tenemos, cómo los enfrentamos. Este está interesantísimo para compartir los que tengan achaques, porque nadie tiene, ¿no es cierto? Nuestras áreas de conocimiento y hobbies actuales. Alguien ponía nuestra vida espiritual hoy, luego de la experiencia como jesuita. Creemos, no creemos, ya mandamos todo al carajo, o seguimos siendo muy buenos devotos, o tenemos otra cosa. Y una que decían, el próximo paso, la transición definitiva. ¿Cómo vemos nosotros que estamos en línea para la salida, el partidor automático? Otro tema, alguien proponía formar grupos para aportar al país o a las comunidades. Voten en los que quieran y de esa manera las próximas reuniones van a ser los que nos interese. Bernardo. Darío, solamente una cosita. He puesto en el chat también otro link a cursos gratuitos de EDX. EDX, repito, es la plataforma de universidades como Harvard, MIT, Cambridge. Ahí también está la Javeriana. Son cursos gratuitos para aprender a virtualizar la enseñanza. También se hacen en línea, ahí. Entonces, es una manera de darnos cuenta de que sí podemos adecuar nuestro conocimiento para la formación virtual. Ahí hay como, no sé, una oferta de más de 100, de todo. E-learning, ¿qué significa esto? ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo se hace? Todo lo que decía Reinaldo. Está puesto ahí el link. Gracias. Yo quiero pedirles un minuto para decir mi culpa. Yo les prometí a ustedes, reverendos padre, carísimos hermanos, que iba a grabar esta sesión, pero cuando Hernando habló de grabación me acordé que no lo había aprendido. Entonces va a estar desde cuando Hernando comenzó hasta el final, la primera parte, imagínensela. Absuelto ya. ¿Algún otro comentario? No se rían, háganme el favor que esto es serio. ¿Algún otro comentario? Entonces, si les parece... Carlos Velasco. Carlos Velasco, Carlos, adelante. Disculpa, Carlos, que estás ahí arriba y me brillaba algo encima de ti. No sé si era... La calva. Adelante, Carlos. ¡Yo, Tabito! Hola, ¿cómo estás? Espérate un segundo, quitamos a Carlos Enrique el mute. Quítale el mute. No funciona. Quítalo vos, Carlos. Carlos Velasco. Carlos, aquí a tu teléfono. Tu micrófono. Esta tecnología. Ahora sí, Carlos. Carlos Enrique, adelante. Yo tengo una pequeña inquietud que me nació desde la reunión pasada, o una profunda inquietud, no sé qué tan pequeño sea. ¿Qué va a pasar con la formación humanística a través de la educación virtual? Yo siempre he creído, y lo sentí en la universidad durante 20 años como profesor, que el campus universitario físico es una herramienta de enriquecer a la gente en el aspecto humanístico, con las conferencias, con el teatro, con las diversas actividades grupales que se hacen. Se va generando un ambiente más allá de la tecnología, más hacia el pensamiento humano, de los valores, de las culturas antiguas, de todo. Me da miedo, realmente yo no sé de esto, me da miedo que con la educación virtual tan especializada, tan tecnológica en cada uno de los campos, se nos vaya a diluir en la educación de los hijos nuestros, de los nietos, ya los hijos no, de los nietos y de los bisnietos, esa importancia que tiene la formación humanística. Entonces dejo esa inquietud por si alguien tiene una respuesta o es una preocupación que no tiene ningún fundamento. Carlos Enrique, yo quiero agregarle a lo que tú acabas de decir, quiero agregarle otra inquietud que tengo que me preocupa enorme.
¿qué pasa con la educación primaria y secundaria? Virtualidad cero. Que yo conozca, me llegó algo que me mandaron de Alfredo Cortés, de los hijos de Alfredo Cortés, que entiendo tiene una compañía que ayuda a virtualizar primaria y secundaria, y entiendo que en Colombia está virtualizando el gimnasio campestre y el colegio Newman de Augusto Franco, acuérdense. Pero está haciendo el hijo de Alfredo Cortés, él me mandó y me dice, mire, y yo les puedo mandar en el próximo mensaje la información, porque me preocupa que los colegios no están virtualizando, y son los más virtualizados los muchachos de primaria y secundaria. Ahí dejo esa inquietud también. Bueno, ¿Algún comentario? ¿Nos Para vamos? responderle a Carlos Enrique. Sí, la parte de humanismo, para mí se puede hacer, ¿no es cierto? Pero nos vemos. Mira, Carlos Enrique. Carlos Enrique, yo creo una cuestión con respecto a la formación clásica y a la formación en artes deportiva. Yo creo que nos tenemos que salir del esquema de los cementos y los ladrillos para la formación. Yo creo que hay que generar nuevos espacios para la juventud en la cual se fomenten este tipo de actividades y de procesos de formación. Creemos que solamente en la universidad, pero si tú vas hoy a la universidad, ¿qué tanta formación clásica, humanística se está dando? No es tanta. Sí, es decir, ahí tenemos nosotros que tuvimos una formación tan clásica y tan humanista, creemos que en la universidad es lo mismo. No, la universidad presencial todavía está muy limitada en eso, o ha decrecido, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que buscar otros espacios, por ejemplo, que mencionaban de deportes. Pues por ejemplo, aquí en Manizales, generar espacios donde la juventud se pueda reunir para este tipo de reuniones, ya sea deportivas, ya sea de danza, ya sea de música, ya sea de literatura. Entonces hay que generar otros espacios. Yo creo que no le debemos achacar los defectos de la universidad presencial a la universidad virtual. Gustavo Adolfo Ordóñez, adelante. Gracias, Darío. Gracias, Darío. La verdad es que lo que quería comentar lo acaba de decir Silvio, pero el que lo inició fue Carlos Enrique. Y hay una cosa muy evidente que nosotros llamábamos, y lo recordamos muy fácilmente, que es la composición del lugar. Hay muchos muchachos que cuando se vuelven profesionales no terminan trabajando en lo que estudiaron, pero tienen un bagaje muy importante, y es que pasaron físicamente por la universidad. Al tener una educación virtual se pierde todo lo que estaba nombrando Silvio. Los muchachos, ¿cómo se van a encontrar para tener amistades si estudian solos en la casa? Para participar en deportes, para participar en música, para intercambiar con la universidad propiamente dicho, verse con estudiantes de otras carreras y comentar qué estudias tú, qué trabajas, qué haces tú. Eso creo que es muy fácil de que se pierda con la virtual. Gracias. Gracias, Gustavo Adolfo. Jorge Luis Puerta y después Bernardo. Un comentario a lo de Carlos Enrique, nada más. No pretendo responderle, pero tengo el privilegio de, a mi costado, Marcela está como arqueóloga. Ella tiene un curso en una universidad, la Universidad del Pacífico de Lima, hace varios años, de visitas a museos. Y entonces ahora vino el problema. ¿Y ahora qué museos vamos a visitar? Pues se han metido a bucear y es impresionante la información que hay de museos y se le ha abierto el mundo. Si antes los universitarios que sus alumnos tenían los museos de Lima o cercanos a Lima, ahora tienen los de todo el mundo. Y curiosamente ese mundo de los museos nos ha adelantado. Tú entras ahora al Louvre y puedes hacer visitas 360 grados, al Museo del Arco de Lima también. Entonces realmente el mundo se abrió y ahora es cómo orientar, cómo escoger y cómo formar
aquello que antes para uno llegar al Louvre, pues era una aventura, una osadía. Entonces creo que las respuestas que nos está dando el mundo virtual a veces como que superan a las preguntas que hacemos. Gracias, Jorge Luis. Nos pasamos 2 minutos, pero Bernardo tiene la palabra. Última intervención, ¿les parece? Adelante, Bernardo. Solamente para reforzar, ayer vi una serie que se llama Marco Aurelio, el emperador, el filósofo. Hace poco me llegó un mensaje sobre la filosofía de los estoicos resumida en 5 minuticos. Fuimos con Miriam al Hermitage, al Vaticano, al Prado, al Museo de Ámsterdam, al Louvre, sin salir de nuestra sala. Sí, el Hermitage. Entonces, sobre información y toda esta cosa, obviamente, uno encuentra muchísimas fuentes ahí. La virtud del profesor virtual consiste precisamente en saber en dónde están los recursos para que sus estudiantes tengan la misma experiencia, de tal manera que él no es la fuente del conocimiento, pero sí el enlace. O sencillamente se les pone a los alumnos a preguntar. Busquen por Google y alguno de ustedes va a trabajar la próxima semana en la Hermitage. Ellos son los que deben buscar y darnos a nosotros la respuesta. Gracias, Bernardo. En honor a que Eduardo Pardo está ya con los ojos empijamados y ya son la 1 de la mañana, chaval. ¿Qué hora es allá? ¿La 1? 1:30. Entonces, vamos a dar por terminada esta reunión. Les agradezco mucho, tremenda participación. Aprendimos mucho. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. El tema lo pones tú. Voy a mostrarles la votación. Esperen un momentico. La votación hasta ahora 8 de 14. Estoy terminando. Mire, La Paz en Colombia tiene 50%. Economía post-pandemia aparece como uno de los grandes. Teletrabajo, arqueología. De los temas, está economía post-pandemia y nuestras compañeras de vida como segundo. Estos dos, economía post-pandemia y compañeras de vida, como los dos mayores. ¿Hay alguna moción para votar cuál de los dos? Que decida Gamboa y asociados. Bueno, yo lo cojo por el mayor voto y seguimos adelante. Muchas gracias. Felicidades, feliz fin de semana. Saludos a todos, un abrazo gigante. Cuídense de la coronavirus. A todos un abrazo. A todos y todas, como dicen ahora. A todos y todas. Gracias. Chao, Juancho. Chao. Chao, chaval. A dormir. Saludos a Gracielita. Gracias, chaval, por las contribuciones. Gracias, William. Todos, Bernardo. Chao, todos. Gabriel. Tavo. Vamos a Fernando en el corazón. Juancho, qué placer. Patojo, hasta luego. Chao, chao. Chao, parientes.